seas tú ministrando tu palabra en nuestros corazones y que sea el poder, la presencia y la unción del Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy les voy a hablar de fuego en la cabeza. Es la palabra que el Señor me pidió que les compartiera en esta noche. Y voy a entrar de una vez a la palabra porque pienso que no tenemos mucho tiempo que perder. Voy a leer Romanos 12 del 19 al 21. Y por lo menos esta es la nueva traducción, esta es la Biblia textual donde lo voy a leer y dice así. Dice: no toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice el versículo 20: así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás ascuas sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Cada vez que leemos este versículo y leemos esa expresión de ascuas en la cabeza, por lo general, como viene hablando el contexto, ¿no? Porque el versículo del que les voy a predicar, es el 20, pero quería meterlo en el contexto. Y el Señor está hablando, o Pablo está escribiendo acerca de que no se venguen, ¿no? Entonces, cuando leemos esto de traer ascuas, de poner ascuas sobre la cabeza, lo primero con lo que relacionamos esto es que cuando nosotros hacemos el bien a alguien que nos trata como enemigos, porque en realidad nosotros no tenemos enemigos, simplemente tenemos personas que nos adversan y creen que somos sus enemigos y nos tratan como tales, ¿verdad? La palabra nos insta pues a hacerles bien, a bendecirlos, a ayudarlos, a tratarlos como si fuesen nuestros mejores amigos. Cuando leemos esto de poner ascuas sobre la cabeza, si nos los imaginamos literalmente, ¿qué significa poner ascuas sobre la cabeza? A ver qué se le ocurre a usted. Digan sin miedo, somos poquitos. No, pero ascuas, ¿qué son ascuas? A ver, no es que representa, en el sentido literal que son ascuas, a ver si saben. Vamos a empezar por el principio. Ascuas no son otra cosa que carbones prendidos. Ok, entonces cuando el pasaje dice amontonarás ascuas sobre su cabeza, está hablando de que estás poniendo carbones encendidos sobre la cabeza de alguien. Ahora sí nos estamos entendiendo. Entonces cuando lo leemos en el contexto pensamos que esto se refiere a hacer algo que va a avergonzar o que va a dejar al descubierto o que va a perjudicar de alguna forma a aquel, o sea, que nos trata como enemigos. O sea, que lo que quiero decirles es que cuando leemos esto así al volado, decimos, claro, si nosotros le hacemos el bien, en cierto modo estamos vengándonos de manera indirecta, ¿de acuerdo? Y muchas veces, de hecho, hay traducciones de la Biblia que cuando traducen el versículo 20 dice, y traerás vergüenza. Pero lo cierto, ¿por qué quiero hablarles de este pasaje? Porque lo cierto es que no significa nada de eso. Absolutamente nada de eso es lo que significa. Porque para poder entender ese pasaje hay que entender el contexto en el que fue escrito y en el que vivían las personas que iban a recibir este mensaje. Y ahí lo interesante y lo que tenemos por aprender acerca de esto. Fíjense algo, en esa época sabemos que obviamente no había electricidad, ¿sí o no? Entonces el fuego se constituía en un bien muy preciado, muy necesario. ¿Por qué? Porque el fuego servía para muchas cosas, para calentarse, para cocinar, para alumbrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en las aldeas de Medio Oriente, las personas cuidaban mucho del fuego, hacían una buena administración del fuego, porque una premisa era no dejar que el fuego se apague. Si el fuego se apagaba, eso le podía costar a la vida de las personas, sobre todo en las épocas de invierno. ¿De acuerdo? Entonces, en las aldeas había un tipo de organización entre los vecinos en los que las casas se turnaban para mantener la hoguera encendida, para mantener los carbones encendidos. Entonces la idea era que cada mañana un joven de la aldea tenía la responsabilidad de ir a la casa que le tocaba cuidar del fuego y le ponían una vasija bien gruesa de barro sobre la cabeza
y en esa vasija metían carbones encendidos, tizones de carbón encendidos, ascuas, y eso lo tapaban, y ese muchacho salía, por ejemplo, en el invierno, en medio del frío, pasando casa por casa y entregando casa por casa un tizón encendido para que las personas, si en la noche se había menguado el fuego, pudiesen reavivar el fuego con ese tizón. Entonces, cuando leemos el pasaje en desconocimiento de todos esos aspectos, ¿verdad?, lo que nos viene a la cabeza es que, bueno, que le estamos prendiendo en candela el cerro, la cabeza al que nos está haciendo daño. Pero si nos ceñimos a lo que está en el contexto histórico y cultural de la palabra, el significado es completamente diferente, por varias razones. Primero, eso que esa persona carga en la cabeza es valioso, muy valioso. Segundo, esa función esa función de ir repartiendo las ascuas era algo, o sea, que todo el mundo esperaba. De hecho, el que llevaba las ascuas siempre recibía algo en contribución, ¿no? Y otra cosa importantísima es que, imagínense, porque vamos a hablarlo en el contexto del invierno, cuando era más importante. Este joven sale, quizás estaba nevando, el frío era terrible y a él le montaban una vasija de barro llena de carbones en la cabeza. ¿Qué era lo que pasaba? Que obviamente eso empezaba a calentar su cuerpo de la cabeza hacia abajo, o sea, y esto era algo, o sea, que te producía bienestar, que te hacía relajarte, que te hacía entrar en calor. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe que a nuestros enemigos debemos hacerles el bien porque con eso acumularemos ascuas en su cabeza, es que cada vez que nosotros pagamos bien por mal, ¿de acuerdo? No es que estamos castigando a la persona que nos hizo mal, sino que estamos entibiando su mente, sus pensamientos, su forma de pensar y de actuar, y contrastando su actitud con lo que hace un hijo de Dios, con lo que es Dios, porque somos representantes de Dios, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Avergonzar a la persona? Por supuesto que no. ¿Cuál es el objetivo? Torturar a la persona porque le estamos haciendo bien. Probablemente el que te considera enemigo ni le va ni le viene como tortura que tú le hagas cosas buenas. Al contrario, es probable que se burle de ti. Pero cuando perseveramos en el bien, el resultado siempre va a ser el mismo. La persona va a tener en un momento determinado que reconocer que todo su afán en hacerte daño es infructuoso, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Y eso qué va a hacer o qué puede producir en el corazón de esa persona? Que recapacite, que te deje de ver como un enemigo y que empiece a entender que tú tienes algo diferente que te hizo no pagarle el mal por mal. Y eso deja la bandeja servida para que sea Dios el que actúa en el corazón de una persona. Amén. Pero siempre que hablamos, o por lo general cuando nos referimos a este pasaje, lo descontextualizamos de esa forma. Entonces decimos, hazle el bien para que le pongas grasa sobre la cabeza. Al contrario, más bien lo que estás haciéndole es un favor. Cuando le estás haciendo bien, estás haciendo que sus pensamientos digan, bueno, que la persona recapacite, que la persona tenga que pensar, bueno, ¿y por qué este actúa así? Entonces, en vez de castigarle, lo que hace es que bendecirle. ¿De acuerdo? Pero es difícil porque nuestros instintos siempre humanos siempre nos llevan a tener una actitud de supervivencia. Y si alguien te está atacando, tu reacción siempre va a ser a la defensiva. Y la defensiva, a veces la mejor defensiva, como dice el mundo, es la ofensiva. Y hay otra cosa de la que como cristianos nos tenemos que cuidar muchísimo. Y es que, por lo menos en mi experiencia personal, me he dado cuenta que como nosotros consideramos que Dios es justo, ¿verdad? Nosotros por defecto amamos la justicia. ¿Es o no es así? Los cristianos debemos ser personas que amamos la justicia. Y en esto de amar la justicia, cuando vemos una injusticia nos encendemos, ¿sí o no? Y muchas veces queremos tomar la justicia por nuestras manos, inclusive nos echamos de enemigos personas que no son para nada nuestros enemigos y queremos corregirles, queremos actuar como jueces, como Dios, y queremos hacer las cosas. Entonces, eso se convierte en un problema, porque el Señor nos está llamando a actuar de una manera irracional, no de una manera lógica.
¿qué es lo que nos está pidiendo Dios que hagamos en la palabra? Que si alguien te hace mal, tú simplemente le hagas bien. De hecho, que esto lo dijo el Señor Jesús. Quiero compartírselo, quiero que leamos un pasaje que está en Lucas 6, 28 al 35. Vamos a leerlo aquí con calma, son palabras de Jesús. Miren lo que nos dice Jesús. Dice, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que lo lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos, incluyéndonos a nosotros mismos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere transmitirnos Jesús con esto? Es imposible que lleguemos a ser más buenos que Dios. Pero si alguna forma tenemos de hacer méritos ante Dios, es tratando de imitar la conducta de Cristo. Y Cristo fue manso, humilde y bondadoso, ¿sí o no? Entonces Él dice, si hacemos lo que la lógica dice que está bien, muy probablemente tendremos una respuesta en el presente, pero en el futuro eso no nos representa absolutamente nada. Él dice, hagan méritos. O sea, tenemos que tener en claro algo que yo siempre enseño. Los méritos que nosotros seríamos incapaces de hacer los hizo Cristo en la cruz. Pero sobre esos méritos de Cristo en la cruz que nos justifican, están los méritos de nuestros tesoros, entre comillas, en el cielo. Entonces, si tú haces lo que se supone deberías hacer, no tienes ningún tesoro en el cielo. ¿Cómo tú atesoras algo en el cielo? Haciendo esas cosas ilógicas que Dios te pide que hagas por amor. Amén. Y ¿saben qué? Yo no quiero hacer una prédica muy larga porque esto es un pensamiento muy puntual. Pero yo no soy mucho de contar anécdotas mías o testimonios míos, pero cuando el Señor me mostró este pasaje me hizo recordar algo que me pasó en mi adolescencia y que es tremendo y que viene muy a razón con esto que les estoy diciendo. Cuando yo tendría unos 16 años o 17, estaba recién conociendo al Señor. Pero mi compromiso con Dios desde el principio fue profundo y total. Yo acostumbraba a ir a un campamento y a servir al Señor en ese campamento, y ahí llegaban jóvenes de toda Venezuela, y a mí me pasó algo muy tonto, pero que me dio una lección enorme. Yo tenía una gorra que, como todo muchacho sabe, que los muchachos a veces le dan demasiado valor a ciertas cosas, y yo tenía mi gorra siempre guindada en la litera, y cuando yo salía al sol me ponía mi gorra. Y un buen día llegó un grupo nuevo de muchachos de toda Venezuela y la gorra se desapareció. Y yo monté en ira, porque se supone que, claro, yo suponía en ese entonces que todos los muchachos que iban para allá iban con las mejores intenciones, ¿no? Porque era inmaduro. Pero obviamente habían cualquier tipo de muchachos. Entonces yo armé una laraca que mi gorra tenía que aparecer, fui y hablé con los misioneros y le dije, mire, es imposible que aquí se pierda algo, aquí estamos todos cerrados. Y los misioneros dijeron, bueno, hay que revisar todos los bolsos, esa gorra tiene que estar aquí. Se pusieron a revisar los bolsos y justamente mi gorra estaba en el bolso en una maleta que pertenecía a dos muchachos que habían venido del Táchira, y los muchachos eran tremendos malandritos los dos. Sí, eran muchachos mala conducta y no lo disimulaban. Y ellos vieron la gorra, les gustaron y se la metieron de una vez en la maleta. Claro que cuando yo me enteré, eso me llenó de rabia.
de rabia hacia esos muchachos, porque yo decía, bueno, estos son tan estúpidos que van a venir a robarse algo aquí y nos van a pensar que los van a descubrir y que se los van a quitar si aquí estamos todos encerrados, ¿de acuerdo? Pero ellos hicieron eso, por gusto, por costumbre, por maldad, qué sé yo. Pero yo como muchacho de 15 o 16 años estaba furioso con ellos. Resulta que para hacerles el cuento muy corto, me tocó convivir con esos muchachos en el mismo cuarto por lo menos unas 2 o 3 semanas. Y entonces yo andaba paranoico. Cada vez que los tipos, yo iba a revisar en mi bolso. Yo de por sí que soy ansioso más. Entonces, un día, ya cuando estaba casi terminando, nos dan permiso para irnos a bañar al río. A todos los muchachos varones. Y nos vamos todos los muchachos varones para el río a bañarnos. Yo me había bañado muchas veces en ese río y entendía cómo era el río, que no era un río muy amplio ni nada. Pero estos no. Y estos, como venían del Táchira, ellos dijeron, nada, ya se echa la tierra de los ríos. Y vino uno y se lanzó corriendo y cayó de lado, el más alto, y se partió la pierna, porque una pierna le quedó así, se partió la tibia y el peroné. Y yo estaba dentro del río ya, y yo escuché cuando se partió el hueso y yo vi que el río se llevaba al muchacho. Y en un recodo, en una esquina, habían unas matas de caña amarga, no sé si saben qué es eso, y el muchacho se agarró de las matas y el río se lo llevaba, y el muchacho, en mi instinto de muchacho, por la rabia que yo le tenía, yo decía que se lo lleve el río, pero había algo dentro de mí que me decía, no, se va a ahogar, ese chavo se va a ahogar. Y yo no lo pensé, yo salí corriendo, me salí del río, me fui corriendo por el borde del río con otros 2 o 3 muchachos, y como pudimos por la adrenalina lo logramos sacar. No solo que lo logramos sacar, sino que lo tuvimos que cargar, era un chamo alto, entre los 3 como de aquí al centro, porque estábamos lejos de donde deberíamos estar. Para resumirles el cuento, ese muchacho se llama Samuel Pavón, y ese muchacho ya es un tipo como yo. Samuel se vio obligado a quedarse ahí a vivir, porque la fractura fue tan bárbara que no lo pudieron mandar al Táchira, sino que lo iban a operar en el Pérez Carreño para hacerle una osteosíntesis, y todos nos fuimos para nuestra casa y él se tuvo que quedar a vivir con los misioneros hasta después que lo operaron y se rehabilitó, porque él era un muchacho de muy bajos recursos y mandarlo para el Táchira era, no sé, dejarle perder la pierna, que lo amputaron. Y en ese periodo que ese muchacho pasó allí viviendo, cambió, el Señor lo transformó, porque el Señor desde el principio tenía el propósito de transformarlo. Y ese hombre hoy en día es un misionero que ahorita está sirviendo al Señor en Costa Rica, tiene una familia. ¿Ustedes creen que en ese momento a mí me pasaba por la cabeza que el Señor iba a transformar la mente de ese cabeceñame? Para mí era un tipo despreciable. Pero ¿saben qué? Si yo me salí del río y lo fui a buscar, no fue porque pensara que él se lo merecía, sino porque tenía temor de Dios. Porque el Señor estaba en mi corazón y el Señor tenía un propósito con eso. Entonces, ¿por qué les cuento esto que me pasó con Samuel? Porque muchas veces las personas nos van a hacer cosas que verdaderamente nos van a desagradar mucho, pero es que nosotros no tenemos ni la menor idea de qué es lo que quiere hacer el Señor a largo, a corto, a mediano plazo con esas personas. Entonces, mientras nosotros queremos asumir esa actitud de los justicieros, de los que son más buenos, ¿sabes? De los que pueden hacer las cosas mejor, de los que están en posición de juzgar, muchas veces podemos privar aquello que Dios quiere hacer en su voluntad. Yo nunca me imaginé que Samuel llegara a ser lo que es ahora. Pero para la gloria de Dios el Señor lo transformó y eso fue lo que él necesitó. Esa experiencia, esa fractura fue lo que le cambió la vida a ese muchacho. Porque si no, sí mantenemos contacto, por supuesto, claro que mantenemos contacto sobre todo por Facebook y por un grupo de WhatsApp que tenemos todos los que en esa época compartimos allí. Pero lo sorprendente es que el Señor ha hecho con la vida de cada uno de nosotros como ha querido y por eso esta palabra para mí es importante. ¿Por qué? Porque tú no sabes. Las personas que tú puedes llegar a detestar, tú no sabes cuáles son los planes que Dios tiene con ellos. Entonces por eso Jesús dice, ora por ellos, bendícelos, ayúdalos,
pon ascuas. Ya saben a qué se refiere, ¿no? Pon ascuas sobre su cabeza. Adelante. ¿Ah? No, se la quitaron, por supuesto. Yo no me quitaba esa gorra en la cabeza, hermano. Decía, si la dejo mal parada, ya no me la van a robar, me la van a quemar. Pero sí está claro eso, ¿verdad? Es muy simple el mensaje, es muy simple, pero muy valioso. Yo no sé si tú consideres que tengas enemigos, pero hay personas que probablemente te consideren enemigo y te haya ganado un enemigo de gratis. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? Entonces, si te ha pasado, ya tú sabes cuál es el método para que el Señor lo ponga en remojo y los ablande. El Señor no los ablanda dejándolos en agua de una noche para la otra. En el caso de Samuel sí, lo tuvo que reblandecer en el agua, ¿no? Pero aquí nos está pidiendo que le metamos candela en la cabeza, en el mejor sentido de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, no malgaste su paz. No trate de hacer justicia, déjele la justicia a Dios y haga lo que se supone le corresponde hacer como hijo de Dios. Amén. 3 cosas que quiero que recuerden de esta palabra, que aunque querramos hacer justicia, debemos hacer el esfuerzo de dejarle ese trabajo a Dios. Amén. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Vamos a querer hacerlo, pero tenemos que hacer el esfuerzo de dejarle a Dios su papel y asumir nosotros el nuestro. En segundo lugar, que no hagamos lo bueno con la intención de opacar o avergonzar a otros. Hay que actuar con una limpia conciencia. Cuando yo decía, tienen que revisar los bolsos, no solo mi intención era que apareciera mi gorra, sino avergonzar al que se había robado la gorra. ¿Me sigue? Muchas veces queremos que las cosas salgan a la luz, no por el simple hecho de que queremos entender las cosas, sino que queremos que el que hizo lo malo se avergüence. Y sabemos ya que no es la forma correcta, más bien lo que hacemos es aumentar la separación entre esa persona y Dios. Y lo tercero es que hacemos méritos en Cristo cuando lo imitamos en su actuar. Seamos amables, mansos y misericordiosos. Tú no haces ningún tipo de mérito cuando haces lo que te corresponde hacer o lo que se supone que tienes que hacer. El Señor te da, haces méritos en el cielo cuando haces aquello que no es lógico, que no te gusta o que no es instintivamente lo más correcto hacer. Y cuando tienes la convicción que es Dios el que te lo está mandando a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que guarden esa palabra en su corazón. Ya cuando lean este pasaje, recuérdense que acumular brasas sobre la cabeza de alguien no se trata de avergonzarle, no se trata de hacer que sus pensamientos les culpen, de que su conciencia, ¿sabes? No se trata de nada de eso, sino de que pueda percibir en el amor, en las cosas que nosotros hacemos a favor de esas personas, que hay un Dios que es real. Un Dios que es tan real que nos hace ser tan poco, o sea, instintivamente hablando, tan poco defensivos que somos capaces de hacerle bien a alguien que nos trata a las patadas. Amén. Pero así es como reflejamos que somos hijos de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de misericordia, te doy gracias por tu palabra, porque sé que tu palabra es viva y eficaz y es la que tiene el poder de transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Por eso te pido que cada vez que aprendemos algo nuevo de tu palabra lo podamos atesorar en el corazón y que no se nos olvide que en el momento en que nos haga falta recordar eso que tú quisiste expresar con un versículo, nos pueda llegar en el momento oportuno y que actuemos de la manera correcta, Padre. Te doy gracias por mi vida, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y te doy gracias por la vida de Samuel. Te pido que lo sigas usando, que sigas usándolo como herramienta para transformar vidas de jóvenes como él mismo fue transformado. Te bendigo, Señor, y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.